Buenas noches. Vamos a empezar. Acompáñenme, por favor, 1 Corintios 10:12, versión Reina Valera 60. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Versión 60. Leamos, por favor, la NBI. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Este pasaje que vamos a usar como base es una continuación directa de lo que vimos el domingo. El domingo vimos el tema sobre vivir del Evangelio e hicimos una comparación entre lo que el cristianismo actual hace contra lo que la Biblia dice. Y al final del capítulo 9, Pablo nos habla de una carrera y de prepararse para la carrera. En el capítulo 10 tenemos esta advertencia, y cuando algunos leen esta advertencia, algunos llegan a la conclusión de que puedes perder la salvación si no estás firme, ¿verdad? Aquel que piensa estar firme, mire que no caiga. Y dicen, si tú tienes que tener cuidado de no caer, eso implica que te puedes caer y por consecuencia puedes perder la salvación. Pero ¿crees que este pasaje está hablando de salvación o no? De entrada, sería muy fácil demostrar que no está hablando sobre perder la salvación si leemos el versículo que sigue. Leamos el versículo 13. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Entonces vemos que para poder resistir y para no ser tentados más allá de lo que podemos aguantar, tiene que ver la fidelidad de Dios. Así que es por su fidelidad que no caemos en el sentido de ser destruidos o de perder la salvación. Es Dios quien nos sostiene y es Dios quien tiene controlado el ambiente en el que nos movemos, de manera que si somos tentados, Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Pero Dios permite la tentación. Si llegamos a ser tentados, Él es fiel y no permitirá que recibamos tentación mayor de lo que podemos aguantar. Entonces, vemos que Pablo hace énfasis en la fidelidad de Dios para poder confiar en Él. Pero entonces, en el pasaje inicial, cuando dice, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga, según la versión 60, si no está hablando de la salvación, ¿de qué nos está hablando? Quisiera que leyéramos y consideráramos algo en el original de este pasaje. Dice que si alguno piensa estar firme, la palabra piensa es el griego dokeo, que se traduce como suponer, tener una opinión o parecer. Entonces cuando dice si el que piensa estar firme, es alguien que supone, alguien que parece estar firme. La palabra firme es el griego histemi, que se traduce como estar de pie, sostener o estar confirmado. Entonces, si tú piensas que estás de pie, fíjate que es una percepción de la persona, no está hablando de si eres salvo o no. Si tú crees que estás de pie, mire que no caiga. La palabra mire es blepo, que se traduce como ver, tener cuidado, hacer guardia. Entonces, si tú crees, si tu percepción es que estás de pie, ten cuidado, haz guardia que no caigas. La palabra caiga es pipto, que se traduce como fallar, caer o descender de un lugar alto a uno bajo. Entonces, según el original, ¿nos habla de perder la salvación? No. ¿Nos habla de un salvo que si se cae se pierde? No. Nos habla de que si alguno cree que está firme, si alguno piensa que no ha caído, sino que está de pie, tenga cuidado, haga guardia y que no vaya a fallar. Así que no está hablando de la salvación y de perderla. Está hablando de una advertencia. Si tu percepción de ti mismo es que estás en pie, ten cuidado, haz guardia para que no falles, que no caigas. Entonces, la Nueva Versión Internacional de este mismo pasaje nos dice que esta frase de Pablo es una conclusión, porque dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, por lo tanto. Entonces, lo que Pablo dijo antes de estos pasajes, el contexto de este pasaje, es la razón por la cual Pablo nos da esta sugerencia o recomendación
o elemento distintivo de un creyente. Por lo tanto, entonces, para poder entender de qué nos está hablando y por qué nos hace esta advertencia, si alguno de aquí piensa que está firme, me imagino que todos, ¿verdad? O alguno ya sabe que está bien caído en el pecado. Me imagino que todos pensamos que estamos firmes, ¿no? Muchas veces me han hecho la pregunta, ¿cómo sé que soy salvo? ¿Cómo sabes que eres salvo? Bueno, pues no hago lo de las cosas que el mundo hace. Sí llego a pecar y llego a tropezar, pero de alguna forma u otra, Dios me ayuda a perseverar. Me vuelven a dar ganas de volver al camino de Dios. Y aparte, no son tan descarados los pecados que cometemos, en el mejor de los casos, ¿verdad? Puede haber pecados muy descarados y sin embargo pueden considerarse como un tropiezo. Pero si tú piensas que estás firme, entonces, si tu parecer es que tú estás en pie y que no estás caído, entonces tenemos que entender bajo qué condiciones y cómo le hacemos para hacer guardia para que no pequemos, para que no caigamos. Entonces quisiera que analicemos el contexto desde donde los quedamos el domingo para entender a qué se refiere Pablo con esta advertencia y sobre todo algo que menciona sobre un bautismo en Moisés. Si lo han leído, 1 Corintios 10, los primeros versículos dicen que los israelitas fueron bautizados en Moisés. Así que puede resultar confuso tratar de entender. Cuando tú lees Éxodo no habla nada de bautismo. Y luego Pablo nos dice que los israelitas fueron bautizados en Moisés. Entonces, eso es parte del contexto de lo que usa para llegar a esta conclusión. Así que analicemos desde 1 Corintios 9, versículo 22. 9, 22 al 27, que es la última parte del capítulo 9. Dice, entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio para participar de sus frutos. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder, nosotros en cambio por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Entonces aquí Pablo nos habla de una autodisciplina, algo que tú haces por ti mismo porque quieres ganar la carrera. En el caso de la carrera que usa Pablo como analogía, nada más uno obtiene el premio. Pero sabemos que en el cristianismo no nada más uno va a obtener el premio, ni nada más 144,000 como nuestros amigos testigos de Jehová aseguran. Sino que el propio Apocalipsis, que habla de los 144,000, también dice que era una multitud incontable de gente con vestiduras blancas. No nada más los 144,000, sino una multitud incontable. Entonces, la carrera que representa nuestra vida cristiana no es de que alguien va a ganar un premio, sino que termines la carrera y Pablo dice que corras de manera que te ganes el premio. Ya hemos visto y hablamos anteriormente sobre el juicio ante el tribunal de Cristo, que no es para salvación, sino para recompensa. Entonces, en esta carrera, si Pablo le está hablando a los creyentes, ¿les está hablando de que corran para salvarse? ¿O les está hablando de que corran para obtener recompensa? Que es lo que la palabra dice, habla de un premio. Y el premio se recibe por correr la carrera. Y la salvación no es por obras. Así que no me gano la salvación por haber corrido, ¿verdad? La salvación es un regalo. No puede estar hablando de la salvación. Habla sobre el premio. Pero veamos cómo el versículo 27 dice, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Y aquí la palabra descalificado es adoquimos, que se traduce como no pasar la prueba, ser rechazado o reprobado. Entonces Pablo dice que corre, se disciplina, domina su propio cuerpo para poder pasar la prueba. ¿Se acuerdan que hablamos hace poquito sobre que algunos edifican sobre el fundamento que es Cristo y luego ponen paja, heno, madera, hojarasca? Pasa el fuego y no sobrevive su obra. Cuando dice que no pases la prueba, que tu obra sea aprobada, porque está hablando de una carrera, nos habla sobre la pérdida que puede sufrir al no recibir la recompensa. Puede ser que no pase la prueba, que sea rechazado o reprobado. Pero si Pablo nos estuviera diciendo que su salvación no está segura, se estaría contradiciendo directamente con lo que él mismo escribió en la carta a los Romanos.
Así que el contexto de lo que habla, por lo cual en el capítulo 10 va a empezar a mencionar a los israelitas, tiene mucho que ver con la manera en que te autodisciplinas. ¿Cómo se autodisciplina un creyente? Algunos me han preguntado que si el ayuno sirve para algo, si me fortalece espiritualmente, si abre las ventanas del cielo, derriba fortalezas, etcétera. La Biblia no habla nada sobre derribar fortalezas con el ayuno. No nos dice de forma explícita todos los beneficios que se obtienen al ayunar. Y yo siempre acudo a este pasaje cuando Pablo dice que domina su propio cuerpo y golpea su propio cuerpo para tener control. Porque el propio apóstol Pablo nos dijo que el cuerpo, la carne, es opuesta al espíritu. Entonces, tener dominada tu carne implica hacer lo que a Dios le agrada. Porque tu carne siempre va a luchar contra lo que quieres hacer para Dios. Entonces, dominar mi carne, dominar mi cuerpo, ser disciplinado, es algo que Pablo dice, eso es algo que tengo que hacer para no caer, no ser descalificado, para no perder, para no ser rechazado, para pasar la prueba. Y luego inmediatamente nos lleva al ejemplo de los israelitas. Primera de Corintios 10, del 1 al 4. Dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Entonces fíjate cómo el ejemplo de los israelitas tiene que ver directamente con la disciplina propia, ¿verdad? Dice, todos ellos, versículo 2, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Ahora, leamos estos 4 versículos en la versión 60. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, aquí hace énfasis o resaltan 2 elementos, el bautismo y la comida y la bebida espiritual, ¿verdad? Todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento y la misma bebida espiritual. ¿Qué significará ser bautizado en Moisés? ¿O cómo fue que fueron bautizados en Moisés? Tú lees Éxodo y nunca menciona el bautismo para nada. Yo he escuchado que algunos opositores del Nuevo Testamento utilizan este tipo de pasajes para tratar de desacreditar a Pablo, diciendo que inventa cosas que el Viejo Testamento no enseñó, diciendo que le mete cosas al Viejo Testamento que nunca tuvo Moisés la intención de explicar. Así que cuando Pablo habla sobre comida y bebida espiritual y sobre ser bautizado en Moisés, parece que le está poniendo de su cosecha a lo que pasó en la historia del Éxodo. Pero quisiera que bajo las mismas definiciones de Pablo entendiéramos qué es lo que nos está tratando de decir, qué significa ser bautizado en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Para eso vamos a Romanos 6, 3 al 5. El propio Pablo escribiendo, y voy a utilizar la propia definición de Pablo para tratar de entender lo que el mismo Pablo está diciendo en la primera carta a los Corintios. Dice el versículo 3, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Entonces, según Pablo, ¿el bautismo qué simboliza? La unión con Cristo. Mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, y también si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda estaremos unidos con Él en su resurrección. Entonces, según el propio Pablo, el bautismo simboliza una unión con Cristo. Por eso, cuando llegue el día del campamento, o si vamos antes a Matacanes, el que vaya a Matacanes y no se va bautizado, ahí podemos aprovechar para bautizarlo. Si no vas a Matacanes, pues te esperas hasta el campamento. Y ahí, el que no se ha bautizado, ahí lo bautizamos. Pero el bautismo, ya ves que te sumerges en el agua y luego sales del agua. Y el propio Pablo, lo vamos a ver más adelante, que cuando nos dice que somos sumergidos
al unirnos en su muerte y también unidos en su resurrección, eso es lo que estás simbolizando, que moriste y resucitaste con Cristo. Realmente no pasa nada en el bautismo, ¿verdad? El ladrón en la cruz no se bautizó y Jesús le dijo que estaría en el paraíso. Así que el bautismo no garantiza tu salvación, a diferencia de lo que nuestros amigos católicos piensan o interpretan, que la persona que se bautiza se salva, por eso bautizan a los niños. Ellos piensan que si tú lo bautizas, realmente algo pasó en el cielo y ya te salvaste. Pero según Pablo, fíjate este pasaje, nos dice que los israelitas fueron bautizados en la nube y en el mar y fueron bautizados en Moisés. Entonces, si el bautismo representa una unión, ¿qué fue lo que hicieron los israelitas cuando siguieron la nube y cruzaron el mar? Según la propia definición de Pablo, se unieron a Moisés. Dice, quita la palabra bautizados y toma el símbolo que el propio Pablo nos enseña. Se unieron a Moisés en la nube y en el mar, ¿verdad? No es que hayan sido bautizados, porque cuando cruzaron el mar no los tocó el agua, ¿verdad? No, la palabra bautizados es baptizó, sumergirse. No estuvieron sumergidos en el mar, ni sumergidos en la nube. Así que Pablo no nos está diciendo algo que literalmente sucedió, sino que está haciendo una analogía. Por la propia definición del bautismo, el unirse a Moisés, fueron bautizados en Moisés al seguir la nube y el mar. Es decir, ¿se acuerdan que cuando vimos Éxodo, los israelitas van saliendo del desierto? Bueno, van saliendo de Egipto y entran al desierto. La nube los guiaba, ¿verdad? Y luego llega el punto en que está el mar y vienen los egipcios y están a punto de matarlos. Dios habla con Moisés y le dice, ¿qué esperas? Abre el mar y cruza. Y todos cruzan el mar. Cuando los egipcios tratan de cruzar, Dios cierra el mar y se acaba el ejército egipcio. Y todos se salvaron de la muerte. ¿Por qué? Porque siguieron la nube y cruzaron el mar. Se unieron a Moisés. Dios usó a Moisés para liberar al pueblo. Si alguien no se unía a Moisés, ¿qué le iba a pasar? No hubiera matado a los egipcios. Entonces, por medio de seguir la nube y el mar, se unieron a Moisés. Hicieron lo que Moisés les dijo. Moisés era el mediador entre Dios y los israelitas, ¿verdad? Y el propio Moisés dijo, vendrá un profeta como yo. Hablaba de otro mediador. Y sabemos que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, en el nuevo pacto. Entonces, cuando los israelitas siguieron la nube y el mar, cruzaron el mar, es porque se habían unido a Moisés. Por eso Pablo nos dice que los israelitas se bautizaron en Moisés. ¿Me explico? Ahí está la analogía entre el bautismo con la propia definición de bautismo de Pablo, ¿verdad? De lo que significa. Y luego nos dice que también comieron y bebieron la misma comida y bebida espiritual. Y aquí, ¿cómo que comieron comida espiritual y bebieron bebida espiritual? Lo espiritual es lo que no viene de la carne o del mundo. ¿Qué comida comieron que fuera espiritual? ¿Te puedes comer algo espiritual? No, ¿verdad? Así que Pablo tampoco nos está diciendo algo literal. Cuando nos habla de comida espiritual, nos habla de la fuente, de dónde viene esa comida. ¿Me explico? El maná, ¿de dónde provenía? De Dios. No era comida normal, no era comida del mundo, no era comida que proviene del mundo, era algo que provenía de Dios, algo que Dios proveyó. Por eso es comida espiritual. Y todo este simbolismo yo te lo voy a demostrar. Pero entonces, la comida espiritual, algo que proviene de Dios, algo que proviene de lo espiritual, era el maná. ¿Y la bebida espiritual cuál era? ¿Cuándo Dios les proveyó algo para beber que no es del mundo, que no lo hubieran encontrado en el mundo, a menos que Dios hiciera algo? Pues la peña, el agua de la peña, ¿no se acuerdan? Que se estaban muriendo de sed y Dios les dio a beber agua de la peña. Pablo utiliza esos dos ejemplos, maná del cielo y agua de la peña, y después en la carta de los Hebreos y otras cartas nos va a decir que esa agua de la peña es Cristo. Entonces, la comida y la bebida que recibieron de parte de Dios, es decir, comida y bebida espiritual, es el maná y el agua que fluye o que fluyó de la roca. ¿Por qué Pablo resalta la idea de el bautismo en Moisés y la comida y la bebida espiritual? Para eso había que definir lo que llamamos los cristianos sacramentos. ¿Alguien sabe cuáles son los sacramentos cristianos? Al menos los bíblicos, porque hay muchos otros que por ejemplo, los católicos tienen más sacramentos. Los católicos se denominan como cristianos,
pero no todos vienen en la Biblia, los sacramentos que ellos hacen. Por ejemplo, el comer la hostia. ¿Dónde lo encuentras en la Escritura? No está. Pero los sacramentos, quisiera definir qué es un sacramento. Es un acto público que demuestra que eres de Dios o que tienes una relación con Él. ¿Cuáles son los sacramentos del cristiano, bíblicamente hablando? Cosas que públicamente hacemos y que solo las haría alguien que está unido a Cristo. Jesús ordenó 2. Ir y predicar el Evangelio bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es un sacramento, es un acto público que simboliza o demuestra que eres de Dios, ¿verdad? Y el otro, haced esto en memoria de mí. ¿Qué era? La mesa del Señor o la cena del Señor. Entonces, ¿qué es la cena del Señor? Comer el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. El pan y la copa, ¿verdad? Dice, este es mi cuerpo que ha sido entregado por ustedes y esta es mi sangre que ha sido entregada por ustedes. Que Dios suplió comida y bebida, ¿verdad? Son espirituales. Cuando tú comes la carne y el cuerpo de Cristo, ¿literalmente te lo estás comiendo? ¿Qué opinas? Nuestros amigos católicos aseguran que sí. Y ellos aseguran que cuando el sacerdote levanta, porque la Iglesia Católica, un local, lo tienen dividido como el Viejo Testamento, el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Por eso, no sé si te ha tocado ver, yo tengo un conocido que graba videos y cuando graba en alguna misa católica o en alguna ceremonia religiosa o en algún matrimonio, él se le ocurrió hacer una toma acá matona desde arriba, de cerquita de donde están las hostias. ¿Has visto la cajita, verdad, que está al final, en la pared final de la Iglesia Católica? Bueno, esa parte de arriba es el lugar santísimo. Y nadie se puede parar ahí, ¿verdad? Como en el antiguo templo, el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote. Se supone que en ese lugar solamente el sacerdote de la iglesia puede entrar. Y cuando mi amigo se subía, pues siempre lo regañaba. Bájate del lugar santísimo. A diferencia del viejo templo, se moría el que entraba al lugar santísimo, ¿verdad? Ahora no pasa de un regaño. Y me he enterado que hay sacerdotes que dan más chance, te dicen, hombre, grable, pero rápido, no pasa nada. Porque es un símbolo. Pero ellos aseguran que las hostias que están en el lugar santísimo es como si la cajita donde están es como si fuera el arca. Y cuando toman la hostia y la levantan y hacen una oración, no sé cuál es, ellos aseguran que Cristo entra en la hostia. Y que cuando quiebran la hostia, sacrificaron otra vez a Cristo. Y que cuando la copa la ofrecen y hacen sus oraciones, realmente se transforma en la sangre de Cristo. Así que ellos aseguran que la transubstanciación, esa es la palabra, transubstanciación es que Cristo vuelve a ser crucificado o bien vuelve a ser quebrado su cuerpo y vuelves a beber la sangre de Cristo cada vez que se oficia la misa. Pablo, al hacer la comparación con los israelitas, no sé si puedes ver qué analogía hace. Los sacramentos que los corintios guardaban, la mesa del Señor, que es la carne o el pan y la copa, ¿verdad? El maná y el agua de la peña. Y el bautismo, que representa la unión con Cristo, que los israelitas se unieron a Moisés por medio de seguir la nube y el mar. ¿Te fijas? Está diciendo, los israelitas fueron bautizados y celebraron la mesa del Señor, que es el mismo símbolo que los cristianos desde el Nuevo Testamento celebraban. La cena del Señor, que es el pan y la copa, y el bautismo en agua. Nos está diciendo, los israelitas también hicieron símbolos iguales. El pan, el maná y el agua de la peña fueron cosas que Dios proveyó para que no murieran, ¿verdad? La carne y la sangre de Cristo son cosas que Dios proveyó para que no perezcamos. El bautismo, se unieron a Moisés y por eso salieron de Egipto, se salvaron. En el bautismo nos unimos a Cristo y por eso un día resucitaremos con Él, ¿verdad? Así que la analogía está en que los israelitas hicieron lo mismo que los cristianos hacen hoy en día, la misma simbología. Dios hizo las dos cosas, les dio un mediador a quien tenían que unirse para salvarse y les dio comida y bebida espiritual para que no murieran. A los cristianos nos dio un mediador que te tienes que unir a Él para salvarte, te tienes que unir a Jesús para salvarte. Y Dios proveyó la carne y la sangre de Cristo para que no muramos. Mismo efecto, misma simbología. Obviamente para los israelitas era algo natural, para nosotros era algo eterno, ¿verdad?
¿Qué pasa con ellos que cumplieron con los mismos sacramentos que nosotros? Leamos 1 de Corintios 10:5. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. O sea que a pesar de haber sido bautizados en Moisés y comer y beber de la comida y bebida espiritual, no pasaron la prueba, murieron en el desierto. Dios no se agradó de ellos. Fíjate cómo deja claro que es al agrado de Dios, ¿verdad? No fue por sus obras o por sus acciones. A Dios no le agradó y murieron en el desierto. Y Dios les dijo así, que por causa de sus rebeldías no entrarían a la tierra prometida excepto 2 personas. ¿Quiénes? Josué y Caleb. Solamente ellos 2. Así que la mayoría de ellos, haciendo referencia a los que tenían uso de su conciencia, de sus facultades mentales, porque los niños sí entraron, ¿verdad? Los niños que también siguieron la nube y el mar, ¿fueron bautizados en Moisés? Pregunto yo. ¿Sí o no? Si Dios no les demandó pecado a ellos porque no tenían uso de sus facultades mentales, ¿por qué razón habríamos de considerarlos unidos a Moisés si ni siquiera sabían lo que estaba pasando? ¿Me explico? Fueron considerados como inocentes. Los hijos no pagarán por el pecado de los padres. Así que Dios decidió que los hijos de toda esa generación que murió en el desierto entraran. Y hizo la excepción de Josué y Caleb. Entonces, a pesar de que todos vieron la nube y el mar e hicieron todo ese tipo de cosas, no agradaron a Dios. Es decir, que los sacramentos no salvan. ¿Qué es lo que salva? Acuérdense que la salvación es un regalo de Dios, porque a Dios así le agradó. Entonces Pablo nos está diciendo lo que dijo al final del capítulo 9, disciplínate, domina tu cuerpo y golpéalo, no sea que no pases la prueba. Y luego checa a los israelitas. ¿Por qué le hace esta comparación? Porque los corintios todos eran bautizados y celebraban la mesa del Señor. Leamos 1 de Corintios 12:13. En la propia carta Pablo nos dice así: todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Leamos ese mismo pasaje en la TLA, traducción lenguaje actual. Dice, entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres. Pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. Entonces, todos son bautizados. En la iglesia de Corintio todos eran bautizados, ¿verdad? Y luego vamos a 1 de Corintios 11, 20 al 21. Dice, de hecho, nueva versión internacional, de hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. Entonces, el segundo sacramento que observaban, la cena del Señor. Ambos sacramentos eran observados por la iglesia de Corinto. Pablo les habla de la disciplina personal, no sea que no pases la prueba, y les pone de ejemplo a los israelitas, que también fueron bautizados en el mismo sentido, y también observaron la mesa del Señor, por así decirlo, donde recordaban la comida y bebida espiritual que Dios les dio para no morir, que es lo mismo que hacemos en la mesa del Señor. Recordamos la comida y la bebida. ¿Se acuerdan en Juan 6? Si no comes mi carne y bebes mi sangre, dijo Jesús, no tienes parte conmigo. Entonces, la mesa del Señor o la cena del Señor es un recordatorio de las cosas que Dios proveyó para que no pereciéramos. Los israelitas tuvieron también lo mismo. Nos bautizamos en Cristo para estar unidos con Él, con el mediador entre Dios y los hombres. Bueno, los israelitas se bautizaron con Moisés, se hicieron uno con Moisés, cuando Moisés era el mediador entre Dios y los hombres. ¿Y de qué les sirvió? De nada, porque no agradaron a Dios. Entonces los israelitas dijeron, soy salvo, siempre salvo, y pecaron a gusto, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice Pablo aquí? ¿Está poniendo en duda la salvación? No. Leamos 1 de Corintios 10, 5 al 11. Fíjate por qué está haciendo esta analogía entre los israelitas y los corintios. Dice, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto.
Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. ¿Se acuerdan de Baal, verdad? Digo, Balaam, que por más que quiso bendecir al pueblo de Dios, Dios no lo dejó. Pero se le ocurrió la brillante idea de que las profetisas de Baal bajaran a prostituirse con los israelitas, voluntariamente, ¿verdad? No los obligaron. Le dijeron, ¿quién quiere adorar a nuestro Dios? ¿Qué se requiere? Pues que duermas conmigo. Y dice que ¿a cuánto les pareció buena idea de los israelitas? A 23,000. ¿Esto sucedió antes o después de la nube y el mar rojo? Después. ¿Antes o después de que comieron maná y de que tomaron de la peña? Después. Entonces, fíjate la advertencia, versículo 9. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Entonces, si te fijas, los sacramentos que observaron los israelitas, que son iguales a los de nosotros, aunque ellos lo hicieron inconscientemente, ¿verdad? Pablo está haciendo la analogía. Eso no te salva. Eso no te dice que eres un verdadero cristiano. Si tú dices, yo ya me bauticé y celebro la mesa del Señor bíblicamente hablando, pues chido por ti, pero eso no asegura nada. Si ellos prefirieron lo malo, si ellos decidieron entregarse a la prostitución, como le dice la traducción en lenguaje actual, cuando cayeron los 23,000, si ellos decidieron tentar a Dios cuando hicieron sus ídolos, ¿qué pasó con todos ellos cuando hicieron eso? Perecieron, a pesar de que habían cumplido con los sacramentos. Así que, versículo 12 de Corintios 10, que fue el pasaje inicial. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. ¿Está hablando de que pierde su salvación? ¿O está hablando de que eches un ojo a los israelitas para saber si eres salvo? Fíjate, ¿quién puede tener cuidado de no caer? Acuérdense que analizamos el original. Quien piensa que está firme, quien tiene la idea de que él no está en pecado, quien tiene la idea de que él está firme ante Dios, tenga cuidado de no caer. ¿Qué hicieron los israelitas? ¿Tuvieron cuidado de no caer? No, les valió. Ya salimos de Egipto, ya le hicimos. Hicieron lo que quisieron. El propio apóstol Pablo dijo que se apasionaron por lo malo. Y la palabra apasionarse es un deseo fuerte interno. Dejaron que esos deseos los controlaran. Por eso Pablo dice que él domina y golpea su cuerpo. Los israelitas se entregaron a sus pasiones. ¿Eran salvos aquellos que se entregaron a sus pasiones y que Dios terminó matándolos en el desierto? No puede ser, bajo la propia enseñanza de Pablo. Es la gracia de Dios quien te sostiene. Si a Dios no le agrada y no te sostiene, ¿significa que perdiste la salvación? Claro que no, porque Jesús dijo que todo el que viene a mí, no lo rechazo, ¿verdad? Y de todos los que me dio, la voluntad de mi Padre es que ninguno perezca. Así que si algunos que estaban escritos en el libro de la vida perecieron, eso implica que Jesús fracasa, ¿verdad? Y si Jesús fracasa, entonces Él no es Dios, porque Dios no fracasa, Dios no intenta, Él hace lo que quiere. Si Jesús fracasó, y como nuestros amigos arminianos o molinistas dicen, pues Dios hizo todo lo que pudo, ¿verdad? Ya depende de ti. Entonces, la promesa o la voluntad del Padre que le entregó a Jesús para que la cumpliera, Jesús nunca podría asegurar que sus ovejas no perecerán, ¿verdad? Porque si depende de ti, si Dios hace todo lo que puede, entonces Jesús nunca podría asegurar que sus ovejas no perecerían. Tendría que haber dicho, yo hago todo lo posible para que no perezcan, pero depende de ellos, ¿verdad? Así que tendríamos que considerar a Josué y Caleb. ¿Por qué Josué y Caleb no hicieron lo que todos los demás israelitas hicieron? ¿Porque ellos eran superhumanos? ¿Porque tenían mucha fe? ¿O por gracia? Por gracia.
Ahora hay un detalle muy importante. Josué y Caleb alcanzaron a pasar, todos los demás no, ni Moisés, ¿verdad? ¿Qué tuvo que hacer Rahab para poder entrar a la tierra prometida, si ni siquiera era israelita? ¿Qué hizo Rahab? Dijo, sé que Jehová es Dios del cielo y de la tierra. Tenía fe en Dios. ¿De dónde proviene la fe en Dios? De Dios. ¿Cómo es posible que Rahab entrara a la tierra prometida y esté contada entre los ancestros de Jesús, y los israelitas que vieron la nube, vieron el mar abierto, comieron maná y bebieron de la peña, no entraron? ¿De qué depende entonces? De fe. ¿Me explico? Entonces, si la fe proviene de Dios y por su gracia nos mantiene firmes, y ves que los israelitas se entregaron a lo malo, recordemos Romanos 2, por cuanto no quisieron tomar en cuenta a Dios, los entregó a sus propios malos pensamientos, a sus propias pasiones vergonzosas. Entonces, para que alguien sea como los israelitas que quedaron tendidos en el desierto, es porque Dios no los sostuvo. Y si Dios no los sostuvo es porque nunca estuvieron en el libro de la vida, así de simple. Es lo que la Biblia enseña. Entonces, veamos ahora la amonestación que tiene Pablo para los corintios. Leamos versículo 14 al 22, en el mismo capítulo 10. Dice, por tanto, mis queridos hermanos, huyen de la idolatría. Me dirijo a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que digo. Pausa. ¿Qué le diría un cristiano a Pablo, un cristiano de los de ahora, cuando Pablo les dice eso? En el versículo 15, ¿qué le hubieran dicho? Pablo, Jesús dijo que no juzgues, ¿verdad? Hubieran regañado al mismo Pablo, oye Pablo, no juzgues para que no seas juzgado. ¿Qué está diciendo Pablo? Juzguen ustedes mismos lo que digo. Si Jesús te dijo que no juzgues, entonces tendríamos contradicciones con Pablo, ¿verdad? Pero ya analizamos el domingo. Versículo 16, esa copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? Ese pan que partimos, ¿no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Hay un solo pan del cual todos participamos, por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Consideren al pueblo de Israel como tal. ¿No entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado? Pausa. ¿Se acuerdan que los sacerdotes cuando sacrificaban, una parte es para ellos, ¿verdad? Y otra parte se quemaba en el altar, y otra parte se la tenía que comer la familia que ofrecía el sacrificio. Y tenía que gozarse él y toda su casa. Entonces, nos dice Pablo, los que comen o los que sacrificaban en el altar, en el caso de los sacerdotes, no tenían derecho a comer de lo sacrificado. Luego dice el versículo 19. ¿Qué quiero decir con esta comparación? Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos, que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo, o que el ídolo mismo sea algo, no, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Pausa. ¿Cómo tienes comunión con los demonios? ¿Está diciendo que realmente te pones a convivir con el demonio? ¿O bajo la comparación? Si tú tienes comunión en el altar de lo que comes, y lo que ofrecen a los ídolos, que un ídolo no es nada, y que detrás de un ídolo hay un demonio, lo que ofrecen a los demonios es como si tuvieras comunión con el demonio, pero no te está diciendo que la propia carta nos dice que puedes comer de todo lo que venden en la carnicería, aunque fue sacrificado a los ídolos, te lo puedes comer porque no te estás comiendo los demonios. Pablo aquí te dice, el sacrificio que haces para Dios, para estar en comunión con Él, ¿es posible que tú mismo hagas un sacrificio para los ídolos como si estuvieras en comunión con los demonios? Versículo 21, no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Entonces, ¿qué estaban haciendo los corintios? Participaban de la mesa del Señor, ¿verdad? Y vimos y leímos brevemente que los regañaba, que lo que hacían ya no era la cena del Señor. Entonces, Pablo los está regañando porque además de participar ahí, también participaban en otros sacrificios a los ídolos. En su libertad, un ídolo nada es, participaban como quiera de lo que hacían. Así que Pablo les dice, aguas, no puedes tener la certeza de que como tú ya eres salvo puedes hacer lo que quieras. ¿Piensas que estás firme? Ten cuidado de no caer. Eso implica que me debe de dar mello, tengo que tener miedo de no caer.
o que solo el que está firme realmente tiene cuidado de no caer. ¿Qué hace que una persona siempre esté perseverando? ¿Quién es el que otorga la capacidad de perseverar a las personas? Dios. Así que ¿quién es el único que puede perseverar si está firme? El que es salvo. Si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Es para que me dé miedo o esa es la comprobación? Depende cómo lo lees, ¿no? El punto importante es que el griego antiguo no tiene comas, así que lo deberías de leer seguido. El que piensa estar firme, mire que no caiga, así de simple. El que piensa estar firme, coma, mire que no caiga. Cambia un poco el sentido, ¿no? Entonces, tendríamos que concluir a la luz de la Escritura. Pablo nos está diciendo que tengamos miedo. Aguas con caer, porque puedes perder, o si realmente estás firme, la validación, la comprobación es que tienes cuidado de no caer. 1 Corintios 10, 23 al 24, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Fíjate cómo lo dice la traducción en lenguaje actual. Dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. ¿Quién realmente en su vida puede estar pensando no nada más en sí mismo, sino en hacer bien a los demás? ¿Quién tiene suficiente amor ágape como para estar preocupado si le es de edificación o de tropiezo al otro? ¿Quién es el que piensa, mira, yo puedo hacer lo que quiera y no me importan los demás? ¿Ese pensamiento concuerda con alguien que ha sido regenerado? Acuérdate de los dos grandes mandamientos, ¿verdad? Amas a Dios y a tu prójimo, ¿verdad? Si amas a Dios, Jesús dijo, quien me recibe a mí, recibe al Padre. Así que es imposible que digas que amas a Dios, pero no a Jesús, ¿verdad? Ahora, si dices que amas a Jesús, ¿puede ser que no ames a la iglesia? Si la iglesia es el cuerpo de Cristo y amas a Jesús, no puede ser que no ames a la iglesia. Entonces, si realmente amas a Dios, amas a Jesús, por consecuencia amas a los de la iglesia, ¿verdad? ¿Pensarías de esta forma, yo puedo hacer lo que quiera porque soy libre? Claro que no. Alguien que ha sido regenerado jamás va a decir, me vale lo que piensen los demás. Siempre tendría el pendiente, la precaución, por no hacer tropezar a nadie. Así que Pablo está haciendo, o está tratando de llevarlos a ese punto. Está bien, tú puedes hacer lo que quieras, pero se trata de que no nada más te agrades a ti, sino también a tu prójimo. Así que está poniendo en contraste lo que los corintios hacen con lo que se supone que deberían hacer. Leamos de nuevo 1 Corintios 10, 13. Si tú realmente amas a la iglesia y haces cosas porque te sientes seguro de tu salvación, cosas que vienen siendo producto de las pasiones malas que tienes, y dices, no me importa lo que los demás piensen, a fin de cuentas mi relación con Dios es lo que basta. Algunos dicen, solo Dios me puede juzgar, ¿verdad? ¿Qué estás poniendo en evidencia? Que el egoísmo en tus actitudes demuestra que tu idea de estar firme es falsa. Que estás en pecado, pero piensas que estás bien. Porque hay de aquel que haga tropezar a uno de esos pequeñitos, dijo Jesús, ¿verdad? Si nosotros estamos aquí y formamos parte de la iglesia y Dios nos dio dones y los dones son para edificar el cuerpo de Cristo y tú no edificas el cuerpo sino que le eres de tropiezo, ¿qué dice eso de ti? ¿Que eres un hijo de Dios o que no lo eres? Puede que seas un neófito y hagas cosas porque no sabes, ¿verdad? Pero alguien que se supone que entra en los sacramentos, que se bautizó, que observa la cena del Señor o la mesa del Señor, que como los corintios habla en lenguas, ¿verdad? Que Pablo hace una comparación aún angelicales, que se jactaban de tener muchos dones, no nada más las lenguas, y luego dicen así, yo hago lo que quiera porque soy libre y no me importa lo que piensan los demás. ¿Entiendes por qué Pablo le trajo el ejemplo de los israelitas?
El hecho de que te hayas bautizado y que guardes la mesa del Señor y que tengas dones y tantas cosas, no significa que estás firme. Jesús dijo: en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos milagros. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y tendríamos que recordar la parábola de Jesús. El trigo y la cizaña crecen juntos. Y visualmente el trigo y la cizaña son muy parecidos. Y la cizaña no va a ser echada afuera sino hasta que llegue el juicio. Así que entre nosotros va a haber trigo y cizaña. Y a veces va a ser difícil percibir la diferencia. Pero va a ser muy notable en su actitud, ¿verdad? Quien diga como los israelitas: yo ya me bauticé, yo guardo el sacramento de la mesa del Señor, hago lo que quiera y me entrego a mis propias pasiones, queda en evidencia de que no está firme. Pero el que dice como Pablo: domino mi cuerpo, golpeo mi cuerpo para poder ganar el premio, ese da evidencia de que es trigo. Así que no nos está hablando de perder la salvación, ¿verdad que no? Nos está hablando de la evidencia de aquel que realmente está firme. Así que si tú crees que estás firme, tendrías cuidado de no caer. Estarías siempre al pendiente de hacer lo correcto. ¿Qué pasa cuando sintamos que no podemos soportar la tentación? 1 Corintios 10:13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Y yo quisiera poner el ejemplo de los 23,000. ¿Los 23,000 que cayeron cedieron a la tentación? Sí. Entonces, ¿qué onda con este pasaje? ¿Quiénes son los que no sufrirán tensión que no puedan aguantar? Solamente nosotros. Oye, pero ¿y si caigo en la tentación? Eso revela algo bien importante. Eso revela que no es porque no aguantaste, es porque no quisiste, ¿verdad? Porque era perfectamente soportable. Y cualquier cristiano auténtico estaría de acuerdo conmigo. ¿Por qué pecas? ¿Porque no podías aguantarte? No, pecas porque así lo quisiste, ¿verdad? O alguien de aquí Dios le puso una prueba que no podía soportar. Aquí está hablando de la capacidad que tienes para resistir. Y Dios dice: eres capaz. Y esta prueba que te vino, eres capaz de soportarla. Otra cosa es que no quieras. Así que por eso que al que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es peor que al que peca por ignorancia. Hay mayor condenación para nosotros en ese sentido si no tuviéramos la gracia y la fidelidad de Dios con nosotros. Porque cada pecado que cometemos, conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros, personas que han sido regeneradas y pecamos, estamos haciendo lo mismo que Adán y Eva, ¿verdad? Estamos eligiendo lo que Satanás ofrece en lugar de lo que Dios quiere. Y es el mismo error que Adán y Eva, pero por su gracia nos mantiene firmes. Así que ahí está la razón de nuestra confianza. Pero Dios es fiel. Gracias a Dios que es por su fidelidad. Si fuera por la nuestra, ¿dónde estaríamos o a dónde llegaríamos? Ya nos hubiera pasado como los israelitas, hubiéramos caído. Así que los 23,000 que cayeron y decidieron no aguantarse o no pudieron aguantarse, queda claro que no pertenecían a Dios. No eran de los que Dios había elegido. ¿Pero por qué Josué y Caleb sí se aguantaron? Por gracia. Por eso la salvación no es por obras. Así que este pasaje nos habla sobre el verdadero sentido de la salvación, que no se pierde. No es una excusa para hacer lo que tú quieras porque eres libre. Al contrario, quien está seguro de su salvación, quien realmente está firme, jamás va a descuidar su vida. La perseverancia es uno de los elementos distintivos del auténtico creyente. Sería mucho más fácil vivir y hacer lo que nosotros queramos, ¿verdad? Pues Dios sabe lo que yo hago y por qué lo hice y no me importan los demás. Bueno, mi estimado, te tengo malas noticias. A la luz de la Escritura, no estás cumpliendo con el requisito. No estás dándome evidencia de que el Espíritu de Dios esté contigo. Si tú dices, bueno, pues a lo mejor se ve mal, pero no me importa, es grave tu situación. Es grave tu situación. Necesitas pensar, aunque tengo la libertad de hacerlo, no quiero ser tropiezo para nadie, ¿verdad?
Eso identifica a un creyente. Quien diga, bueno, al cabo que después me arrepiento, otra evidencia en tu contra. Si realmente dices que amas a Dios, ¿por qué razón lo traicionarías cada oportunidad que puedes? ¿Por qué razón cambiarías la recompensa eterna por un momento de placer? Porque todo pecado es por placer, ¿verdad? ¿Quién de aquí peca por sacrificio? Nadie. Cada uno de su propia concupiscencia es arrastrado. Así que nos pone una situación clara. ¿Piensas que eres auténtico? ¿Piensas que estás firme ante Dios? Siempre debes de tener cuidado de no caer. ¿Me explico? Y si estás en la tentación y sientes que no puedes soportar, recuerda que si tú eres de Dios, la tentación que tienes es soportable. Es cuestión de decisión. Por eso les dijo, huyan de la idolatría. No les dijo que lucharan contra ella, ¿verdad? Un cristiano sabio va a hacer todo lo posible por evitar encontrarse en situaciones que le son tentadoras. Y tú sabes que tienes debilidad por la cerveza, no te vas a rodear de gente que toma, aunque sea tu mismo padre. No te vas a ir a un evento donde todos toman. ¿Por qué? Porque tú sabes que tienes un problema con tomar, ¿verdad? Si tú tienes problema con pornografía o con muchas otras cosas, tú solo no te expondrías a esas cosas. Buscarías evitarlas. Va a ser difícil. Vas a sentir que no puedes, pero para eso está escrito eso. Acuérdate de los israelitas y acuérdate de lo que dice Pablo. Dios es fiel. Y la situación es huir. Huye. Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Esas no se dominan, esas no se enfrentan. Ante esas hay que huir. Y es lo más sabio que podemos hacer. Si no huyes, es porque no quisiste. No porque fuese imposible resistirla. Así que vamos a ponernos de pie. Y aquellos que también se congregan aquí en domingo se darán cuenta que estamos creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y es más difícil conocerlos a todos. Y se vuelve más probable que la cizaña esté entre el trigo, ¿verdad? Siendo poquitos los conoces y convives con ellos. Empezamos a hacer más y más y más y se vuelve más complejo. Así que cuando crecemos empiezan a entrar una serie de advertencias como la iglesia de Corinto. Ya no es simplemente voy a conocerlo. Hay gente que no vas a conocer a detalle y que parece creyente y que parece cristiano, parece trigo, pero no es. Y poco más adelante Pablo nos va a decir que es necesario que haya disensiones entre nosotros. Pero la palabra disensión está mal traducida, la palabra es herejía. Es necesario que haya herejía entre nosotros. ¿Por qué sería necesaria la herejía? No es algo que tengas que practicar, sino que es necesario que empiecen a salir las herejías, porque así se revela quién es de Dios. Así que en lo que enseñas, en lo que crees, en lo que predicas, revela quién eres, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a crecer y se vuelve difícil conocernos muy personalmente unos a otros, ¿cuál es la herramienta que no falla? Tu doctrina, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado. Observemos con detalle lo que enseñan, lo que enseño, lo que escuchas que se enseña. Es necesario hablar de doctrina entre nosotros, reunirnos a platicar como amigos, claro, pero también hablar de doctrina y empezaremos a ver quién es quién. Yo quisiera poder decir entre nosotros hay puro trigo, ¿verdad? Qué chido. Pero la Biblia enseña claramente que va a haber cizaña. Así que no crean que los estoy viendo con ojos sospechosos, ¿eh? Simplemente paso la advertencia. Quien piense estar firme, tenga cuidado de no caer. ¿Ok? Entonces oremos para que Dios nos dé esa capacidad y esa gracia de mantenernos firmes. ¿Ok? Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias porque si no fuera por el hecho de que tú eres fiel, a pesar de que nosotros somos infieles, ya hubiésemos sido consumidos por el pecado, nos habrías entregado a nuestros propios malos deseos y a nuestras decisiones corruptas. Por eso tenemos mucho que agradecerte y nunca podríamos pagarte todas las veces que has soportado nuestra rebeldía, todas las veces que soportaste nuestro pecado, porque éramos perfectamente capaces de soportarlo, pero no quisimos. Y no lo ocultamos, Señor, lo confesamos ante ti.
Cada vez que hemos pecado lo hemos hecho en rebeldía consciente. Pudimos soportarlo y no quisimos, así que nos humillamos ante ti pidiendo tu perdón, pidiendo que tu gracia nos sostenga, que nos mantenga firmes, porque si tú nos dejas, nos perderemos, Señor. No tendríamos esperanza. Si tú no nos concedes de tu Espíritu Santo y nos guías a pesar de nuestras rebeldías, jamás podríamos contarnos entre tu pueblo. Pero si queremos tener el sello distintivo de un creyente, concédenos permanecer firmes. Concédenos siempre que tu Espíritu Santo nos advierta de deseos que no provienen de ti, de actitudes, de cosas que hacemos que no provienen de ti, para que siempre tengamos presente lo que Elías dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy. Que jamás lleguemos a la conclusión de que nadie nos ve, porque cuando pensamos que nadie nos ve nos sentimos libres para hacer cosas que no te agradan. Pero tu palabra es clara: ¿a dónde huiré de tu presencia? En el lugar más alto ahí estás, en lo más profundo ahí estás, en el lugar más oscuro ahí estás. Así que nunca estamos solos y permítenos siempre estar conscientes de que tu presencia está con nosotros y no caer en el engaño de que nadie nos ve. Y permítenos, Señor, poder tener la atención que merece el cuerpo de Cristo, para no hacer cosas simplemente que nosotros consideramos que están bien, sino que siempre tengamos la precaución, el temor de no ser tropiezo a ninguno de los que nos conocen, Señor. Concédenos ser como Pablo, que decía que él dominaba su cuerpo y lo golpeaba, que se autodisciplinaba para poder pasar la prueba, no ser desacreditado, Señor, para que nosotros, cuando hablamos de tu palabra y hablamos de ser bíblicos, te pedimos que nos concedas la misma gracia para ser disciplinados y no caer en descrédito, ser descalificados, hablando de ser bíblicos y poniendo el ejemplo contrario, Señor. Por eso, en tu misericordia, te pedimos que nos perdones, te pedimos que nos tengas paciencia y que nos transformes cada día más a la imagen de tu Hijo, Señor. Usa a nuestros hermanos, los dones que has dado, los ministerios que has puesto en esta congregación, para que todos podamos crecer y llegar a la estatura de tu Hijo, Señor. En ti confiamos y agradecemos tu fidelidad de antemano, Señor. Gracias. Amén.